Muchachos, entonces ahora sí vamos con la primera sesión de Historia Universal. ¿Ok? La semana anterior ya, no sé, habíamos visto, analizado en este caso lo que ocurrió en gran parte con el onceño de Leguía. ¿Ok? Entonces, Leguía toma el poder, ¿no? En este caso, al ver que sus posibilidades de llegar, de ganar las elecciones de 1919 iban a ser cada vez menores, si es que en ese caso el Congreso era el que decidiera eh, quién iba a ser el presidente, ya que en el momento, en 1919, el Congreso era de mayoría civilista. Al ser de mayoría civilista, lo más probable era que eligiera al candidato de su partido. Entonces, ante ello, lo que hace el guía es organizar un golpe de Estado y se queda en el poder 11 años, ¿correcto? De 1919 hasta 1930. ¿Okay? Y es un periodo en ese caso donde se va a caracterizar por una serie de obras, en este caso, por una serie de obras que se ha mencionado, ¿ok? Eh, que hacen que el país en sí, ¿no? Llegue a tener un cambio con respecto a lo que fue en años anteriores. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora en esta segunda parte que vamos a analizar, o les voy a comentar en este caso los del guía, es sobre los aspectos económicos y sociales y por qué en ese caso es considerado, o sea, por qué este cambio esta, tiene esa, o es tan distinto, o se hace tan singular con respecto tal vez a otros presidentes que han llegado o que han gobernado el país, ¿ok? En el aspecto económico, por ejemplo, podemos ver de que fue un periodo en el que prácticamente la mayor parte de las inversiones dejaron de ser británicas para ser estadounidenses, ¿ok? Ahora, la penetración del capital estadounidense se desarrolló en forma de empréstitos, ¿no? Que al país le crearon una bonanza pasajera, pero que al final sería el peor resultado, generando una crisis económica en el país, ¿no? Esto más que todo se debió al crack de 1929 que lo vamos a estudiar en Historia Universal, ¿ok? Y dejó una gran deuda externa. Así, nuestra deuda, que en 1919 era de 25 millones, se elevó al final del oncenio a 221 millones de soles. Eh, con estos empréstitos, el guía modernizó la salud, la educación, la tecnología agrícola y otras actividades públicas. Creó el Banco de Reserva del Perú como única entidad autorizada a emitir billetes respaldados por el oro físico, fondos en dólares y libras esterlinas, y así como el regulador del sistema crediticio. Contrató los servicios de la Fundación Rockefeller con el objetivo de erradicar la fiebre amarilla. Realizó medidas de saneamiento ambiental al realizar caminos, desagües, pavimentación de las calles, sistema de eliminación de basura, agua potable y refacción de puertos, que fueron materializadas por la Fundación Coma. Por el contrato Grace, el Perú entregó a sus acreedores ingleses los ferrocarriles nacionales para su explotación por 66 años, ¿no? Eso se dio en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, fue Cáceres el que firmó este contrato. En el transcurso de este contrato surgieron posteriores desacuerdos, ¿no? El gobierno dejó de pagar varias anualidades. Así, en el año 1907 se firmó un nuevo convenio
alargándose el plazo de explotación hasta el año de 1973. En 1928, por la ley número 6821, se firmó con la Peruvian Company, con la Peruvian Corporation, un nuevo contrato de permuta, por lo cual esta empresa inglesa cedía al gobierno peruano el saldo que aún le restaba por extraer de los 3 millones de toneladas de guano que le concedieron en 1889, o sea, por el contrato Grace. Las 8,5 anualidades de 80,000 libras, cada una que el gobierno le cedía. En compensación a esto, en compensación a este reconocimiento, el gobierno peruano, ¿qué cosa cedía a la empresa inglesa? La propiedad perpetua e irrevocable de los ferrocarriles del Estado. O sea, lo que en un momento iba a ser hasta el año de 1973, con esta concesión, prácticamente los estabas vendiendo a perpetuidad. O sea, los ferrocarriles iban a ser administrados por esta compañía para siempre. Y el 50% de las utilidades en las ganancias de la empresa. La navegación a perpetuidad en el lago Titicaca. Durante el último gobierno de las Fuerzas Armadas se dio fin a esta situación. Se expropió la Peruvian, que explotaba los ferrocarriles, los cuales pasaron a poder de la empresa estatal ENAFER, ¿no? Pero eso todavía lo vamos a ver posteriormente. Las dos partes litigantes estuvieron representadas primero por el ministro Alberto Salomón y el inglés A.C. Grant-Duff, de la London Pacific Petroleum. Firmaron un convenio. Dicho convenio fue elevado al tribunal arbitral, que reunido en París lo aprobó como un laudo que obligaba a las dos partes. O sea, era un contrato ya obligado y sacramentado. El tribunal no falló sobre la cuestión, sino solo lo aprobó como un acuerdo celebrado por las partes litigantes. Por ese laudo se dispuso que la propiedad denominada La Brea y Pariñas comprendía 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada una. Se reconoce a los yacimientos como una propiedad y no como una concesión. Fija un régimen tributario especial de 50 años a favor de la compañía. Fija escalas reducidas de impuestos en pertenencias inexploradas y el pago de impuestos que no podría ser aumentado durante 20 años. La empresa se compromete a un pago de 1 millón de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Estado peruano. En conclusión, el Perú renunciaba durante 50 años a percibir el producto del impuesto que según ley deben pagar las compañías que se dedicaban a la explotación de petróleo. Y se obligaba a no aumentar el impuesto de exportación durante 20 años. El 28 de febrero de 1924, la International Petroleum Company, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil, adquirió así la propiedad de La Brea y Pariñas. O sea, en este caso, el gobierno, ¿cómo le puedo decir? Es un tema recurrente en economías como la nuestra, ¿no? Ya sean precapitalistas o también capitalistas, ¿no? Los que tienen, los que son grandes conglomerados y tienen mayor fuerza económica, poder económico, ¿ya? Son los que ponen mayormente las reglas. Entonces, las empresas internacionales, ¿no?, como las estadounidenses en general, suelen tener mayor poder económico ante los estados. Y eso es lo que pasó acá en estas negociaciones sobre la explotación del área de La Brea y Pariñas. Entonces, el Estado peruano, para no perder más de lo que podría haber ganado, hace concesiones extremas. Entonces, eso fue lo que pasó. Y es algo muy recurrente. Y más, incluso hasta el día de hoy,
pueden haber empresas que por su posición en el mercado ya imponen, en este caso, sus, ¿cómo le puedo llamar? Imponen sus reglas. Y en este caso, la otra parte, la contraparte, lo que hace es tener que aceptarlas, a pesar de que esas reglas no la compensan del todo. ¿No? Entonces vemos en ambos casos, en la Peruvian Corporation y la International Petroleum Company, impusieron reglas más beneficiosas, ¿no? Cuando ustedes posteriormente escuchen, ¿no?, que las compañías, que las empresas se van a ir del país porque no somos competitivos, lo que quiere decir es que no encontraron, eh, o mejor dicho, encontraron otro estado donde pueden, en este caso, explotar sus recursos a muy bajo costo. A veces la competitividad, ¿no? Esa palabrita competitividad, más bien lo que se refiere es que el Estado tiene que reducir más sus condiciones, ¿no?, para que en este caso las empresas internacionales puedan explotar, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir en este tipo de sistemas capitalistas y precapitalistas. En el aspecto social, ¿qué sucedió en el oncenio en el aspecto social? Bueno, como habíamos mencionado, ¿no?, Leguía impulsó la promulgación de la nueva Constitución, la de 1920, ¿no? En su artículo 58 declaraba, ¿no?: el Estado protege a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía con sus necesidades. Es decir, mediante esta ley, la nación reconoce la existencia legal de las comunidades indígenas y la ley declarará los derechos que le corresponden. Así, al principio, Leguía demostró preocupación por la problemática indígena e intentó reivindicar esa situación, ¿no? Primero, un reconocimiento legal de las comunidades indígenas y el establecimiento del Día del Indio, que fue el 24 de junio. Creó el Patronato de la Raza Indígena, institución destinada a la defensa y protección de la raza y su desenvolvimiento cultural y económico. Creó el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo y la sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento. Organizó centros agrícolas y escuelas técnicas y rurales, ¿no? Pero como podemos ver en los escritos o los que han leído de repente los 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no?, entre otros escritos del movimiento indígena, vemos que estos intentos fueron insuficientes. También en este caso se generó o se promulgó la ley de la vagancia, o la ley de la vagancia, para todo individuo carente de bienes y rentas, oficio o profesión. Esta ley señaló con penas la expulsión y el trabajo en obras públicas. Para las clases urbanas medias, o sea, los empleados y obreros, se logró un aumento de sueldo, concesiones de tiempo para almorzar, la ley de descanso dominical, entre otras. Construyó diversas carreteras departamentales con el producto de la denominada Ley de Construcción Vial, llamada la Mita Republicana, que obligaba a todos los varones entre los 18 a 60 años a colaborar en la construcción de carreteras mediante el trabajo gratuito en ella durante 12 días al año o pagando el importe de los jornales correspondientes. Esa ley, promulgada el 10 de mayo de 1920, en realidad solo obligó a trabajar al indio, que no podía, en este caso, abonar el importe de dichos jornales. Como se dice popularmente, ¿no?, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Porque en este caso los adinerados, los pudientes, podían ellos abonar el importe, las clases medias también, pero quienes no podían, ¿no?, los que están en el estrato bajo.
Entonces, era prácticamente una ley que obligaba al indio, en este caso, a trabajar, ¿no? De manera gratuita. O sea, en el siglo, estamos hablando del siglo XX, y se mantiene en leyes retrógradas, o se generan leyes retrógradas, ¿no? De la época colonial. En este periodo, como les dije la semana anterior como una introducción, ¿no? Fue un periodo no solamente cambiante para el país en cuanto ¿no? a la dirección gubernamental, sino también en general, en las artes, en el deporte incluso, ¿no? En diversos aspectos de la vida. Entonces, es así como que en esta década se presentaron o se presentó nuevos partidos políticos populares, ¿no? Como por ejemplo el Partido Socialista del Perú, quien tuvo como líder a José Carlos Mariátegui. ¿Quién era José Carlos Mariátegui? Era un estudiante autodidacta que fundó la revista Amauta y promovió la creación de la CGTP, es decir, la Central General de Trabajadores del Perú. Su posición era, en este caso, establecer el socialismo en un trabajo a largo plazo. Los futuros líderes debían ser los del proletariado. Debían estar preparados para gobernar. Es así que primero debía formarse una educación y conciencia proletaria. Su obra más importante fue Siete ensayos de la interpretación peruana, de la realidad peruana, perdón. Otro partido también popular hasta en esos tiempos es el APRA, ¿no? Cuyas siglas es el nombre Alianza Popular Revolucionaria Americana, cuyo líder fue Víctor Raúl Ayala de la Torre, exiliado estudiante sanmarquino que funda su partido en México. Su posición antiimperialista lo lleva a proponer que el país debía ser liderado por las clases medias, ya que son los profesionales y por lo tanto son los más capacitados para realizar esta tarea. En el Perú funda el PAP, o sea, el Partido Aprista Peruano. Su obra fundamental fue el antiimperialismo y el APRA. Y de alguna manera lo vamos a, bueno, lamentablemente José Carlos Mariátegui no vivió mucho tiempo, ¿no? En cambio, Ayala Torres va a ser una figura recurrente en los siguientes periodos gubernamentales. Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo de un inicio, ¿no? Ayala Torres antiimperialista va cambiando su discurso de acuerdo a los acontecimientos que afectan al Perú, ¿ok? Y hablamos no solamente del aspecto interno, sino también de aspectos externos, ¿no? Porque de alguna manera el Perú también va a estar influido por los acontecimientos de las primeras guerras mundiales, ¿ok? Y eso lo vamos a... Y de alguna manera estos acontecimientos van influyendo, van cambiando, en este caso, el discurso de Ayala de la Torre. Era un discurso más que todo centrista, ¿no? Muchos dicen que es de izquierda, y es algo que yo sí difiero, ¿no? Es más un discurso centrista, ¿no? Para él los tecnócratas, los profesionales eran los capacitados a liderar el país, ¿no? A diferencia de José Carlos Mariátegui. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? En este caso, Ayala la Torre, ¿no? Es una figura igual, en sus primeros años es una figura popular, pero posteriormente al relacionarse con el poder, ¿no? Va teniendo una metamorfosis de sus ideas. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir viendo a medida de que vamos estudiando los siguientes años en el país, ¿no? Y va a haber muchas sorpresas, ¿no? Algunos creo que ya deben tener una idea, pero sí. Hay un cambio muy radical en cuanto a sus primeros pasos en la política. Algunas obras, ¿no? Que se desarrollaron en el país fue, por ejemplo, la inauguración de plazas y parques, como el Parque de la Reserva, la Plaza San Martín, la Plaza Sucre, la Plaza 2 de Mayo, el Parque Universitario y el pasaje del Correo. La construcción de grandes avenidas como Arequipa, lo que hoy es la avenida Arequipa,
El Progreso, Unión, Brasil, Francisco Pizarro y Central. Construcciones arquitectónicas. La reconstrucción del Palacio de Gobierno debido a un incendio. El Hotel Bolívar, inaugurado para el centenario en 1924. El Panteón de los Próceres, el Ministerio de Fomento, la Sociedad de Fundadores de la Independencia, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, que fue trasladada a La Molina, que hoy es la Universidad Agraria, ¿no? Se le conoce como la Universidad Agraria actualmente. El Teatro Forero, lo que es hoy el Teatro Municipal, y el local del Banco de Reserva del Perú. Realizó también obras de irrigación en Cañete, Lambayeque, Chancay y Olmos. Obras viales tendidas de norte a sur a lo largo de la costa y la sierra. Caminos de penetración con carreteras troncales y la carretera central. La construcción de ferrocarriles, ¿no? De la ruta Ascope-Cimbrón, Tablones Recuay, Chuquicara, Cajabamba, Huacho, Paramonga, Tambo del Sol, Pachitea, Huancavelica, Castro Virreina, Cusco, Santa Ana y Pisco, Castro Virreina. La modernización de los servicios portuarios del Callao, con el establecimiento de muelles, almacenes y plataformas. La creación de la Escuela Militar, el Ministerio de la Marina y la Escuela de la Policía. ¿Cómo fue el fin del oncenio? En 1929, como les había mencionado, se produce una crisis económica generada por el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre, denominado el Jueves Negro, que en el Perú se manifestó como señaló en su momento Julio Cot. Con los enclaves mineros y agrícolas despidiendo a más de la mitad de los trabajadores y los salarios se reducen en proporción análoga y los algodoneros suspendieron el enganche de cerca de 40.000 campesinos. Además se produce la quiebra del banco en el Banco del Perú y Londres, el desempleo en los trabajos urbanos, la reducción de la demanda de alimentos que afectó a terratenientes y comunidades indígenas. En la mañana del 22 de agosto de 1930 se sublevó la guarnición de Arequipa encabezada por el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, que pronunció un discurso donde justificaba y anuncia su levantamiento, el cual fue redactado por José Luis Bustamante y Rivero, otro nombre a recordar para la posteridad. Leguía recibe la noticia el 24 de agosto, reuniéndose por la mañana con su gabinete para organizar un ministerio militar y dimitir en el Congreso. Se formó una junta de gobierno presidida por Manuel María Ponce. Leguía se embarca en el Callao en el crucero Grau rumbo a Panamá, pero fue obligado a retornar, siendo trasladado a la isla de San Lorenzo, con ya una salud muy quebrantada. O sea, ya tenía dolencias, afectaciones, ¿no? Luego ingresó a la penitenciaría y se trasladó a la clínica naval de Bellavista, donde fallece el 6 de febrero de 1932, a la edad de 69 años. ¿Okay? Entonces, es muy descriptiva la narración de Kotler, ¿no? Imagínense, ¿no? O sea, ¿cómo afectó el crack de 1929 acá en el país? Con, por ejemplo, miles de trabajadores despedidos, o en este caso con una muy baja demanda de alimentos y productos, porque en este caso no había quien, o sea, no había, o sea, si no hay una demanda porque no hay dinero, porque no hay trabajo, pues, con la suspensión del trabajo de 40.000 campesinos. Entonces, es una situación muy agravante, ¿no? Y eso produjo, pues, la crisis y la caída de Vamos a ver un poquito más sobre José Carlos María que les había hablado de la Torre, que de alguna manera es uno de los líderes que salieron a la luz en el año 20, pero también José Carlos Mariátegui, ¿no? El Partido Socialista adapta su praxis a las circunstancias concretas del país, pero obedece a una amplia visión de clase y las mismas circunstancias nacionales están subordinadas al ritmo de la historia mundial. El imperialismo no consciente
a ninguno de estos pueblos semicoloniales, que explota como mercado de su capital y sus mercaderías y como depósito de materias primas. Un programa económico de nacionalización e industrialismo los obliga a la especialización, a la monocultura, petróleo, cobre, azúcar, algodón en el Perú. Crisis que derivan de esta rígida determinación de la producción nacional por factores del mercado mundial capitalista. La economía precapitalista del Perú republicano, que por la ausencia de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales que han determinado, el lento avance del país en una vía capitalista. No puede liderarse bajo el régimen burgués, enfeudado a los intereses imperialistas, coludido con la feudalidad colonial. El destino colonial del país reanuda su proceso. La emancipación de la economía del país es posible únicamente por la acción de las masas proletarias, solidarias con la lucha antiimperialista mundial. Solo la acción proletaria puede estimular primero y realizar después las tareas de la revolución democrático-burgués, que en el régimen burgués es incompetente para desarrollar y cumplir. Es decir, para Mariátegui, en este caso, que era un estudioso de las ideas marxistas, ¿ya? Y ojo que hemos visto el socialismo utópico y el científico, ¿no? Sí, son ideas que pueden entrar al Perú, pero para Mariátegui no, o sea, no era un ortodoxo, podemos aplicar el socialismo, decía Mariátegui, pero con las variantes que hacen especial a nuestro país. ¿Ok? Y acá hay algo clave. O sea, ya mencionaba en este caso que Marx que hablaba que para que una sociedad pueda llegar, en este caso, pueda superar, llegar a un comunismo, que él hablaba, ¿no? Que decía que era muy importante asociarse con, en este caso, el poder burgués, porque ellos tenían, de alguna manera, la fuerza para poder, en este caso, llegar a un sistema capitalista. Para Marx era necesario llegar a un sistema capitalista. Y Mariátegui recoge esa idea, ¿no? Y dice, sí, también es necesario salir de la feudalidad colonial que está el país. Algo que les mencionaba en la sesión anterior, cuando hablamos de socialismo. Nuestra sociedad aún es mercantilista, con este caso, o sea, es un sistema precapitalista prácticamente. No somos un sistema capitalista totalmente, porque eso implicaría, en este caso, no solamente un desarrollo, o sea, un desarrollo en general de la industria del país, que no hay, que está abandonada a su suerte. Entonces, lo que decía era, había que desarrollar en este caso, sí, porque para él era preferente trabajar, que un momento lo dirán los proletarios, porque acá lo que se podían considerar como la masa burguesa estaban muy coludidos con los que obtenían el poder y por lo tanto pues era muy difícil que con ellos se pudiera haber un avance. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí la sesión de Historia del Perú. A las 10:30 nos vemos para continuar con la sesión de Historia Universal. Nos vemos.